que estamos a punto ya de que la Asamblea apruebe las normas a regir en el periodo presidencial y a cargos de elección del 2019 a través de la aprobación de las reformas electorales. Uno de los bloques más polémicos era el quinto y último, que al parecer durante la noche de este lunes se alcanza acuerdos legislativos o un consenso. ¿De qué va esto y cuáles son los puntos más polémicos de esta discusión? Está con nosotros Richard Morales, él es politólogo y miembro del Frente Amplio por la Democracia, y justamente giraban ustedes un comunicado en el que decían que la Asamblea no tenía la autoridad moral para debatir sobre aspectos tan polémicos como el financiamiento. No se exime el financiamiento privado. En este momento pues se habla de que sí se podría estar repartiendo con el financiamiento público. Sin embargo, llama la atención que los diputados hablan de topes de $350.000 como si fueran $5 y que se baja el tope presidencial de 12.000 a 10.000. ¿De qué va esto y cuál es la opinión que tienen ustedes al respecto? No, la opinión del Frente Amplio por la Democracia es que esta es una reforma que se ha degenerado completamente, que en vez de cumplir con los objetivos de hacer más equitativo, más igualitario, más incluyente el torneo electoral, lo ha hecho más desigual, más excluyente. Está expulsando a los ciudadanos de poder participar en él. Para más que una reforma, es una deforma electoral, una deformación de lo que debería ser una elección, y están validando, reconociendo y legalizando las peores prácticas de la corrupción. Prácticamente están tratando de legalizar el clientelismo y el despilfarro de fondos en las elecciones. Y creemos que la Asamblea Nacional no tiene ninguna autoridad moral para aprobar estas reformas, por un lado, porque evidentemente hay un conflicto de interés. Es esta misma reforma, esta misma Asamblea, la que ya se ha demostrado que ha incurrido en prácticas de clientelismo, en un esquema de donaciones completamente ilegal, donde le están robando a la nación. Esto se ha demostrado, y a pesar de eso son ellos mismos los que quieren aprobar estas reformas. Y lo que están terminando de hacer con las reformas es, en vez de lograr unas reformas que nos den la democracia que necesitamos, la que queremos los ciudadanos, las que estamos exigiendo, están normalizando lo que ellos ya hacen como práctica. Están volviendo lo ilegal en legal. Lo que se hacía implícitamente por debajo de la mesa, quieren básicamente hacer que se pueda hacer por arriba de la mesa, que se pueda hacer a vista de todos. Están diciendo que ese clientelismo que ellos llevan años haciendo, ahora va a ser una práctica normalizada. Sobre todo cuando hay denuncias crecientes de coimas, de sobornos, y que pues de hecho hay algunas que no han sido admitidas bajo el sistema de donaciones que usted explicaba. Pero ¿qué era lo que proponían ustedes en cuanto al financiamiento? Porque habían pues opiniones más abiertas, decían probablemente sí darle un porcentaje a la parte privada, y otros que decían no, el financiamiento únicamente debe ser público, pero ¿no desgasta también al Estado este financiamiento a los partidos políticos? Sí, proponemos que no debería haber financiamiento privado para evitar que pueda entrar dinero sucio o dinero de las transnacionales que vayan a comprar las candidaturas y hacerlas responder a ellos. Sabemos que hay un problema de ilegalidad, de conexión de varios diputados con sectores del narcotráfico, y hay esa preocupación enorme de poder blindar la democracia del efecto pernicioso de este dinero. Pero por el otro lado, nuestra propuesta para el financiamiento público es reducirlo de los 100 millones actuales a 50 millones. Ahora, el Tribunal Electoral, como una especie de chantaje, ha dicho, bueno, si es solamente financiamiento público, entonces hay que subirlo a 200, 300, 400, 500 millones, según ciertas corridas o cálculos que hacen ellos. El magistrado Araújo, en efecto. Pero esos 100 o 500 millones es asumiendo que tenemos unas campañas clientelistas y donde se despilfarra dinero en cuñas. Si manejamos la campaña según lo que se necesita para presentar las propuestas a la ciudadanía, podemos no solo reducir los 50 millones, y pudiera ser incluso menos, porque para que cada candidato presente sus propuestas no se necesita tantos millones. Así que planteamos reducirlo a 50 millones, solamente financiamiento público, eliminando así el clientelismo y el despilfarro en cuñas, y a la vez reducir el tiempo de campaña a un mes. Actualmente estamos hablando de varios meses de campaña, y mientras más largo sea la campaña, más se encarece. Pero el consenso que se ha encontrado hasta el momento es 2 meses, de 6 a 2 meses. Finalmente ni siquiera quedó en el mes que proponían inicialmente. No, quedó siendo mucho menos, y con estos montos elevadísimos, 12 millones en 2 meses de campaña, prácticamente 45 millones que se van a repartir entre los partidos tradicionales de la partidocracia. Estamos hablando de que van a gastar en una cierta cantidad de tiempo, una cantidad enorme en clientelismo, o sea, en esto lo que va a hacer es que prebendas. en menos tiempo repartir más.
para Sí. hablarlo en buen panameño. Y no están imponiendo ningún tipo de control para esas prácticas. Básicamente están validando que, que domine la impunidad en el proceso electoral. Por ejemplo, a eso yo iba, ¿cómo controlar en qué se invierte ese dinero? Porque hubo declaraciones incendiarias del exministro consejero Ramón Fonseca Mora, y recuerdo que generaba mucha suspicacia que el mismo presidente mostrara su lista de donantes que ni siquiera era de obligatoriedad, y la gente no creía en eso. Entonces, estamos aumentando el financiamiento público, el financiamiento privado, pero no hay control de a dónde va ese dinero o en qué se invierte ese dinero. ¿Por qué no se ha abordado esto en las reformas? Y no se ha abordado porque es la parte que los diputados quieren evitar y la clase política en general. Ellos quieren evitar que se pueda conocer o se pueda controlar cómo ellos utilizan los fondos, porque sabemos que esta es la manera como ellos compran el acceso al Estado. Ellos compran a través de campañas millonarias el control del Estado para de esta forma poder extraer esos fondos de vuelta, pagándose el costo de su campaña y generando ganancias. Y vemos que en la campaña el tema de la impunidad, de las impugnaciones, se ha discutido el tema de los controles, de la visibilidad, y nosotros creemos, por un lado, que es claro que el Tribunal Electoral no tiene ningún tipo de voluntad de fiscalizar las donaciones que reciben los candidatos. Los candidatos puedan poner prácticamente cualquier cosa en esa declaración de donantes y no hay quien pueda controlar esto. Y eso es una burla a la ciudadanía, es una falta de respeto. Por eso nosotros creemos que no debe permitirse el financiamiento privado para evitar esto precisamente. Usted ha mencionado también las impugnaciones y esto pues genera también polémica, sobre todo de diputados de Cambio Democrático, que a quienes les impugnaron muchas de sus curules una vez obtenidas. Pero el debate está entre a una persona que se le ha comprobado que ha incurrido en faltas en la campaña, ¿se le debe dejar participar nuevamente o no? Yo creo que una persona que se le han comprobado faltas no se le debería permitir participar, y creo que una persona que incurre en el clientelismo y que se compruebe que lo ha hecho debe efectivamente estar sometido a una muerte civil. Muerte civil es cuando ya no puedes participar en ningún proceso político ni aspirar a trabajar dentro del Estado, pero para asegurar eso necesitamos un ente fiscalizador o que pueda con cierta parcialidad emitir esas sentencias. Pues el gran problema ahora es que tenemos un tribunal electoral controlado por el gobierno y que evidentemente va a ser selectivo en la manera en que determina sus sentencias. La ¿no? asignación de curules tampoco les está beneficiando, sobre todo en circuitos plurinominales. ¿A quién podría beneficiar con esta nueva modificación? Esta nueva modificación de permitir un solo residuo por partido beneficia principalmente al panameñismo. El principal perjudicado pudiera ser el PRD, que tenía un sistema muy favorable, el que le permitía ganar varios diputados en los grandes circuitos plurinominales con 2 o 3 residuos incluso. ¿Y a ustedes qué les toca? Por ejemplo, ustedes que son un partido de formación pequeño, esto definitivamente no les hace bien. Al FAT y a todo partido nuevo que se forme prácticamente va a estar blindado de acceder a una curul. Ellos están cerrando las puertas a la participación de nuevas alternativas políticas, y lo están haciendo de dos formas. De una forma, a través de esta fórmula de distribución de curules que no permite que partidos como el FAT o partidos nuevos accedan a ellas, y la otra forma es a través del financiamiento público. El financiamiento público en la reforma como está es el único financiamiento que se puede utilizar para lo que son el financiamiento de las propagandas, de las cuñas, de las pautas. Y el 75% del público se distribuye según los resultados de la última elección. Es decir, el FAT no va a tener acceso al financiamiento para costear medios. Aunque pudiéramos recaudar los fondos de manera privada según estas reglas, no pudiéramos usarlo para costear cuñas. Así que ellos están blindando el proceso y asegurando que solo los grandes partidos puedan contratar a los medios para las cuñas, invisibilizando a opciones como el FAT. Y les agradezco por estar esta mañana aquí, Richard Morales, en representación del Frente Amplio por la Democracia. El tiempo nos apremia, me hubiera encantado consultarle sobre las invasiones de terrenos, pero va a ser en otra oportunidad. Gracias por estar aquí también.